tenemos que hablar de una cuestión que si la ley de la reforma, o la posible reforma de la sedición ha estado en todos los medios de comunicación en las últimas horas, sobre todo lo que ha saltado, son las consecuencias inesperadas, déjame que lo diga así, de la ley o de la ley del solo sí es sí, esa ley impulsada por el Ministerio de Igualdad que pretendía dar más seguridad a las mujeres de cara a prevenir violencia machista y por supuesto condenarla. Y resulta que no diremos que el tiro ha salido por la culata, pero hay un tiro, hay un algo que ha salido por donde nadie se pensaba, y es que han empezado a salir noticias de gente condenada ya en la cárcel por delitos relacionados con la violencia machista que están consiguiendo reducir sus penas. Y queremos saber, Noelia, ya sé que es un encargo un poco complejo, pero explícanos, no sé, ponnos un poco en situación, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, pues sí que ha sido un poco engorroso esto. Voy a intentar, sobre todo, que nos quede claro a todos qué está pasando, porque no sé vosotros, pero yo he tenido la sensación estos días que depende de qué periódico leyeses, sacabas una conclusión totalmente diferente sobre la ley, cosa que me parece aberrante, ¿no? Porque eso significa que no se está siendo muy riguroso. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Como bien has repasado, se aprueba la ley de solo sí es sí o legalmente la ley de garantías de libertad sexual y bueno, parecía que esto en principio no estaba previsto o al menos el gobierno no lo había previsto, por ser más exhaustivos. ¿Qué pasa? Que antes de la aprobación de esta norma había dos tipos penales distintos referidos a las agresiones sexuales, ¿vale? Uno cuando había violencia o intimidación, que es la agresión, era la agresión sexual como tal, y luego los abusos sexuales cuando no había estos, ¿vale? Entonces, pues tenían penas diferenciadas, etc. ¿Qué pasa? Con esta nueva ley lo que se crea es el delito de la agresión sexual. Entonces, deja de haber, perdón, antes he dicho agresión sexual, era violación, ¿vale? No sé, o sea, perdón, me estoy trabando, No, no, sí, a ver, yo volvamos. me queda claro. Antes teníamos la violación y los abusos sexuales. Esto es lo que teníamos. Exacto, Vale, y ahora, exacto. es decir, teníamos dos delitos, guay, con sus penas, que luego vemos y tal. Vale, tenemos dos delitos. ¿Qué pasa ahora? Vale, pues como bien os acordaréis, con todo el tema de la manada, las manifestaciones, etcétera, se llegó a decir que finalmente que se consideraba un abuso y no sé si recordáis que se decía no es un abuso, es violación, ¿vale? Pues era en referencia a estos dos delitos. Entonces, básicamente surge o sea, un delito, una conversación sobre el tema de regular el consentimiento en sí y no tener tanto el énfasis puesto en la violencia, o al menos no en todos los casos, o no considerar que un caso es menos grave por etcétera, estas cuestiones, y entonces se llega a este único delito de agresión sexual que engloba un poco todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se han rebajado las penas, básicamente. No quiero entrar en el detalle de cuánto es, porque si os digo 20 números os vais a quedar confusos, ¿no? Pero sí que básicamente se han bajado algunos tipos máximos de pena y algunos tipos mínimos. Entonces, están diferenciadas estos dos delitos que había antes, digamos que tenían dos penas diferentes en función si cumplían los requisitos del 180 del Código Penal, que eran agravantes. Hay diferentes agravantes, ¿vale? Entonces, básicamente, sumando los agravantes, etcétera, desaparecen y hay ciertos agravantes que no se están comprendiendo en la norma. Parece que es lo que está pasando, sobre todo. Entonces, si el tipo máximo antes era de 15 años y la condena más mínima iba de 1 a 5, pues ahora va de 1 a 4 y el máximo se queda en 12 en la mayoría de los casos, aunque con agravantes sí que podría subir a 15. Lo que os digo es como no me parece que merezca la pena entrar en detalle, pero básicamente para hacernos una idea, suben o bajan 1 o 2 años las diferentes penas. Yo creo que Entonces, si te ayuda, sobre todo uno de los casos que se ha hecho más famoso, uno de los primeros casos que llamó mucho la atención, es el de un hombre que está en la cárcel por agredir sexualmente a su hijastra de 13 años. Estaba condenado a ujú, la pena mínima, que en ese momento eran 8 años,
y esta ley la ha dejado en 6. Y este hombre no ha salido de la cárcel, evidentemente, pero ha conseguido, gracias a su abogado, que ahora mismo ese hombre que estaba condenado por, repito, agredir sexualmente a su hijastra de 13 años y que tenía 8 años de prisión, haya quedado la condena en 6. Evidentemente no vale la pena mucho hablar más de números, pero sí por poner un ejemplo para que veamos exactamente qué es lo que está pasando. Sí, exacto. Yo iba a poner otro ejemplo. Se han ido desarrollando diferentes casos, pero en Madrid ha habido 2 autos, al menos, en los que se considera que se va a rebajar esta pena. Y un caso que me ha parecido muy llamativo es un hombre al que en principio, si nada cambia, se le va a reducir 5 años la pena, que es un profesor que abusaba de menores alumnos. em, por el que se va a reducir 5 años porque esta nueva norma deja sin efecto la condena por los 3 delitos de abuso sexual continuado, porque se deja de concebir esto en la norma y entonces digamos que los años correspondientes a eso se le quitan, lo que, bueno, pues todos podemos pensar que es bastante grave. Entonces, bueno, pues esto ha suscitado todo un debate de por qué no estaba previsto, etcétera. Me parece importante recalcar que cuando se hace un proyecto de ley o un anteproyecto de ley, es decir, que la iniciativa es del gobierno, se generan una serie de informes técnicos sobre la legalidad de la norma, sobre análisis, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos expertos, alertando sobre las consecuencias de esto, metiendo especificaciones, diciendo, bueno, básicamente, ¿no? El gobierno puede no llegar a pensar en todas las cosas que podrían pasar desarrolladas de una norma y las emite. En este sentido, parece que el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe avisando de esto que se omitió. Además, el proyecto después no se procesó en lo que es en la Cámara como un proyecto, sino que se llevó como una proposición de ley de los grupos del gobierno, lo que esquiva estos informes en el sentido de que acelera mucho la tramitación porque con tener el apoyo de la Cámara ya está, ¿vale? Entonces esto también pues ha sido muy criticado. Entonces, bueno, supongo que todos lo escucharíais, pero básicamente empiezan a salir estos casos, obviamente se piden explicaciones, todo el mundo mira al Ministerio del Interior y básicamente Irene Montero dice que la justicia es machista y que la culpa no la tiene la norma, sino que la norma no se está aplicando bien por una justicia patriarcal, machista, etcétera. Estas declaraciones disparan todas las alarmas, ¿no? Muchas críticas. Pedro Sánchez desde Bali dice que defiende la norma y sobre todo dice que espera que se siente jurisprudencia al respecto. Que se siente jurisprudencia quiere decir que tiene que llegar a los tribunales superiores para que hagan una sentencia y entonces todos los jueces después están obligados de conocer esa sentencia a fallar en ese sentido. Entonces, esto de momento no ha sucedido y el Partido Popular sale y presenta una moción en el Senado para pedir una reforma express de esta norma, ¿no? O, bueno, express en el sentido de meter presión al gobierno, no hay que ser una reforma rápida. Las mociones que son equivalentes a las proposiciones no de ley en el Congreso, que justo hoy, ahora este jueves, hace unos minutos ha sacado el ABC que la ha presentado, no son una ley, sino que es un poco un pronunciamiento expreso de un grupo de la Cámara como para forzar o para conducir la estrategia del gobierno, ¿no? Es como una petición formal más allá de los medios de, oye, regula sobre esto, ¿vale? El PP ahora mismo lo ha hecho en las 2 cámaras. Y bueno, básicamente piden que se concreten estos vacíos, ¿no? Y bueno, está un poco en el aire, como os digo. También Irene Montero se le ha preguntado en alguna entrevista que por qué no se establecieron prerrogativas para evitar esto y ella ha dicho que no se pensó necesario. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay muchos informes. He leído antes que había cerca de 70 informes al respecto de esta norma. Entonces, bueno, no quiero emitir una opinión al respecto porque, como decía, me parece que está todo muy sesgado, pero yo creo que sí que es evidente que quizás no se ha escuchado a los técnicos tanto como se hubiese debido, ¿no? O no se ha hecho la norma con toda la cautela que requería, pero por otro lado, pues también
puede que se estén haciendo interpretaciones patriarcales, ¿no? Eso puede ser, pero sí me parece relevante que F había consultado a expertos y ellos decían que, bueno, que sí que es verdad que hay que tener en mente que el margen de actuación de estos nuevos jueces que están revisando condenas ya puestas es bastante estrecho, en el sentido de que no se puede volver a juzgar los hechos que ya se habían juzgado, ¿vale? Lo que se hace es revisar lo que es en sí la pena. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es, estabas condenado por abuso de tal. ¿Esto sigue existiendo en esta norma? ¿Sí o no? ¿Cómo está penado esto? ¿Vale? Como que tampoco está dando pie a una gran interpretación por parte de los magistrados. Entonces, por rematar, las juezas y jueces para la democracia, que es la Asociación Progresista de Jueces, enseguida también contestó, pues denunciando estas declaraciones, diciendo que eran muy desafortunadas e inapropiadas. Y, y bueno, pues dijo que básicamente que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces o juezas, tachando sus decisiones como justicia machista o considerando que se tratan de una aplicación defectuosa de la ley. Y que, bueno, pues básicamente decían que aparte de ser desafortunadas e injustas y cuestionar la credibilidad del sistema judicial, pues que olvidaban que este sistema judicial tiene por objeto la protección de las víctimas de los delitos sexuales y que obstaculizan la necesaria confianza que las víctimas tienen que tener en el sistema también para poder denunciar, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que es un tema muy complicado. Parece que los tribunales supremos y el Tribunal Supremo, los tribunales superiores y el Tribunal Supremo esperan que en los próximos días les llegue alguno de estos casos, pero bueno, hasta que eso pase, la cosa está un poco en el aire porque tampoco parece que el gobierno vaya a hacer ningún movimiento por reformar la ley de manera expresa. También quería comentar que el abogado de la manada ya ha hablado de que para ese caso podría beneficiar a uno de los chicos y que sería en todo caso un año, pero este señor lleva varios casos de otros hombres que sí que se podían ver beneficiados y bueno, yo creo que desde luego es algo a lo que bien el gobierno, bien los partidos que forman el gobierno tienen que dar respuesta, porque yo creo que entre esto y lo que hemos comentado antes, desde luego esta semana no ha sido su semana y sobre todo me parece muy grave porque estamos hablando de unos temas muy serios, ¿no? Y de que se está poniendo en cuestión un poco pues todo lo que supuso la movilización de ese momento del movimiento feminista y que yo creo que hace un flaco favor en general a estas cuestiones. Sí, Sí, y sobre todo, yo creo que a nivel político y a nivel gobierno, esta era la oportunidad que tenían para demostrar que se estaba haciendo que se estaba haciendo que se estaba haciendo algo, ¿no? Por proteger a la mujer y a la víctima. Entonces, ha sido desde el principio una ley súper polémica y que ha estado en el punto de mira todo el rato, que ha sido súper criticada, no tenían margen de error. Entonces, no entiendo que, como ha dicho Noelia, que no se consideraran necesarios pues esos informes técnicos o esas recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, y es algo que se tiene que resolver ya, porque bueno, estaba leyendo antes por curiosidad, si, bueno, ya lo he dicho antes Noelia también, que los jueces no tienen margen de maniobra para rebajar las penas con una nueva reforma, pero es que esto va a seguir siendo así hasta que se cambie, entonces es algo que se tiene que abordar ya. Entonces vamos a ver, pero como dice Noelia, está todo en el aire y a ver. sí, un día de estos, Noelia, nos vas a tener también que contar y explicar el trabajo que hacen lo que llamamos los técnicos en un congreso, los técnicos que tienen los partidos en cualquier parlamento, etcétera, porque son realmente esas personas que expertas reales que preparan las leyes, las proposiciones de ley y que aquí claramente han fallado porque, Fran, por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas alguna ley, algún proyecto en el que el tiro haya salido tan mal. Es decir, queríamos ir a la izquierda y nos hemos ido a la derecha. Queríamos ir... ¿Sabes? Quiero decir, yo no recuerdo un caso en el que... Obviamente son casos muy serios, una temática muy seria, pero más allá de la temática, no recuerdo aprobarse una ley que... Hombre, no te digo yo que haga el efecto contrario del que buscaban, pero... Ostras, que tuviese este error tan grave, con penas de prisión por en medio, no sé. Bueno, a ver, existe este dicho de echa la ley, echa la trampa, ¿no?
Pero más allá de esto, sí que es cierto que habría que analizar realmente, pues, que ya se ha hecho, ¿no? Ya se han presentado estos informes en los que alguno de ellos ya aludía a esta posible situación que finalmente se ha dado, ¿no? Y habría que analizar, pues, por qué no se tomaron en consideración esos informes y realmente si, a ver, si los técnicos, pues ha sido una cuestión, bueno, que no han alzado la voz porque no lo han visto necesario, por un tema político, no lo sé. Yo creo que ahora la cuestión, como ha dicho Noelia, está muy empantanada y yo creo que lo que se está buscando, los partidos políticos, es un poco justificar, ¿no? Crear como un relato para justificar sus posiciones, ¿no? Desde Igualdad pues está hablando de estos jueces machistas, ¿no? Presuntamente machistas. Desde la oposición se dice otra cosa. Yo creo que esto al final está tan... antes lo hablábamos, ¿no? Antes de comenzar el programa, o creo que lo has dicho durante el programa, ¿no? Que dependiendo del medio de comunicación que veas o del periódico que leas, recibes un punto de vista casi totalmente divergente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí al final todo el mundo se está intentando posicionar ante este evidente error, ¿no? Que va a permitir, pues, que haya gente condenada por agresión sexual, pues, que pueda estar menos años en la cárcel. Sí, la verdad que tremendo este aspecto y que deberemos seguir porque como bien decía Noelia, esto no acaba aquí, va a haber reacción más allá de los comentarios en los medios de comunicación, va a haber reacción, veremos si a través de una reforma de la propia ley, veremos en qué sentido y sobre todo que ya empezamos a ver las primeras reacciones por parte de los jueces y bueno, que se está convirtiendo en las últimas horas, en los últimos días, en una batalla en redes sociales, en los medios de comunicación de declaraciones. Pero pasemos también a... Sí, dime Noelia, dime antes, sí, hombre, por supuesto. Que por recordar, esta ley se tramitó cuando el Consejo de Ministros todavía no se había reformado y el ministro de Justicia era Juan Carlos Campo y no Pilar Llop. Y entonces yo no sé si recordáis que esto fue un enfrentamiento también entre las dos formaciones del gobierno, que se llegó a tachar a este juez que era ministro de Justicia de machista, precisamente por su oposición a esta ley y a la ley trans, etcétera. Y hoy el Confidencial ha sacado que desde el Ministerio de Justicia se tuvo que reformar 1/3 de esta norma por cuestiones de técnica. Entonces... Sí. Claro. Ahí queda esto porque es lo que decíamos, el tema técnico, que parece que nos olvidamos de ello, no solo los políticos, es que son los técnicos los que realmente hacen las leyes y dotarte de un buen equipo técnico puede ser la diferencia entre, como decimos, es que una cosa es que haya una errata, o sea, es como decir, el BOE, tú imagínate que el BOE cometiese errores de este tipo, es que uno no se lo puede imaginar y porque es que no, bueno, no sé, no, ya lo comentaremos, ¿no? Como tú decías, no quiero opinar, yo es que es como, más allá del tema que estamos tratando y de los delitos de los que hablamos, es como, pero ¿cómo se pueden equivocar de esta manera, permitiendo que la gente pueda reducir sus condenas sin querer? Porque mira, lo del delito de sedición casi que lo haces queriendo. Pues es que aquí es sin querer, es un poco surrealista. Por cierto, que os gustaban también esto de los usuarios que se nos hacen seguidores. Mientras estaba hablando Noelia, que se nos ha hecho seguidor o seguidora Wendy Lecona, ¿vale? También. Algún día nos colarán un nombre que lo leeré y nos lo habrán colado, ¿eh? Pero de momento eso no pasa. De momento eso no pasa. Comenta también sobre este tema y por cerrar este tema y centrarnos en política internacional, que es lo último que queremos comentar. Dice Pedro que se está atacando demasiado al Ministerio de Igualdad, dice se está viendo en los medios de comunicación como hay un centro de las críticas. No hay que olvidar que esta ley la han apoyado 10 partidos. Es que hay 19 en el Congreso y es verdad, y ahí hay 10 partidos que dieron su apoyo. Han participado hasta 4 y 5 ministerios y solo se está centrando las críticas en el Ministerio de Igualdad. Es cierto también, yo creo que aquí hay que poner también una cosa en valor. El Ministerio de Igualdad recogió esta ley. Irene Montero presentó esta ley como, bueno, punto para como Irene Montero, propia, punto para sí. Ministerio. Claro, chico, quiero decir, si tú te apuntas el tanto... Si de repente, o sea, tú dices, también las consecuencias. Claro, si he construido el mejor coche del mundo y de repente el coche lo único que tiene es marcha atrás, pues amigo, responde también, ¿sabes? Quiero decir, no, sí, a ver, entendemos lo que quiere decir, es verdad que hubo muchos partidos que la aprobaron, es verdad que hay muchos ministerios, estabas hablando tú, Noelia, del Ministerio de Justicia, entre otros, pero claro, quiero decir, Irene Montero evidentemente durante unos días se apuntó un tanto enorme
para su formación, para ella misma, capital político que llamamos. Claro, al final también tiene estas consecuencias, pero no deja de ser interesante que Pedro, igual que el resto cuando opináis, pues que nos dejéis también esta visión.